Hola, segundo medio. Vamos con la clase 8 hoy día. El objetivo de hoy día ya es resolver ecuaciones cuadráticas. Les recuerdo que la clase anterior, les recuerdo que la clase anterior trabajamos con cómo reconocer cuando una ecuación era cuadrática o no. Ya, primero reconocer que es una ecuación. Luego reconocimos específicamente ecuaciones cuadráticas y vimos diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas, las completas y las incompletas. ¿Ok? Entonces vamos a recordar lo aprendido. Luego vamos a resolver ecuaciones cuadráticas mediante el método de factorización. Resolveremos problemas. Y nos vamos a quedar con eso por hoy porque se pueden resolver ecuaciones cuadráticas mediante dos formas. ¿Ya? La primera es factorización, que es la que vamos a ver hoy día, y la segunda es mediante una fórmula, pero mejor lo dividimos en dos partes con el profe Elías, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos recordar? Que era una ecuación cuadrática, que era cada vez que la incógnita con exponente 2 sea el mayor exponente, ¿sí? Que esté el elevado a 2 y que sea el mayor exponente. Que tiene coeficientes, que es muy importante reconocerlos, por ejemplo, el coeficiente A, el coeficiente B, el coeficiente C, y que el coeficiente A nunca puede ser 0, porque si este es 0, ustedes saben que 0 por cualquier número me da 0, por lo tanto, esto se eliminaría y tendría solamente desde aquí en adelante, y eso ya no es cuadrático porque me falta el elevado a 2, ¿ya? Entonces ahí tenemos una ecuación completa porque tiene A, B y C. Y acá tenemos incompletas, porque por ejemplo aquí tengo A, que es menos 1, no tengo el B, porque no hay algo con X, el coeficiente de X es el coeficiente B, entonces aquí no tengo B, pero sí tengo C. Aquí tengo solamente el coeficiente A, que sería todo este número feo, no tengo coeficiente B, sería 0, y no tengo coeficiente C, sería 0. Aquí tengo A1, B1, pero C 0, no tengo coeficiente C. Actividad de inicio. Está en la página 45 del cuaderno de ejercicios. ¿Ya? Estamos ocupando ahora el cuaderno de ejercicios. Voy a sacar para que lo vayamos haciendo juntos. Entonces, si mi coeficiente A es menos 7, mi coeficiente B es 2 y mi coeficiente C es 5, ¿qué ecuación corresponde a una que tenga esos coeficientes? Recordamos que toda ecuación cuadrática tiene esa forma. A va con X cuadrado, B va con X y C solito. Entonces aquí voy a insertar la ecuación. La voy a poner allá arriba. Sería, si es A, el que acompaña al X cuadrado, sería menos 7. Menos 7. Supongamos que va con X, porque puede ir con cualquier letra en realidad. X cuadrado. Voy a agrandar para que lo vayan viendo, para verlo yo también. Le puse 2 veces menos. Ahí. Menos 7x cuadrado. Así partiría la ecuación. Ahora, b es 2, por lo tanto es más 2x. Y c es 5. Más 5 y el 5 va solito. Siempre igualado a 0. Ahí. Esa sería mi primera ecuación cuadrática. ¿Ya? La segunda, voy a copiarla de aquí mismo. Mi coeficiente A sería 3. Mi coeficiente B no es 0. Entonces, como sé que es 0 por cualquier número me da 0, ese término no va a estar. Y el coeficiente libre sería menos 10. Por lo tanto, es una cuadrática incompleta. ¿Ya? La tercera ecuación, voy a copiar ahí la primera. Mi coeficiente A
es 10. Coeficiente A es 10. Coeficiente B es menos 25. B va con X. Y coeficiente C, menos 38. Ahí estaría la ecuación cuyos coeficientes son 10, menos 25 y menos 38. ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Esa la hacen ustedes. Aquí. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación cuadrática? La podemos resolver mediante factorización o mediante la fórmula. La fórmula, ¿cómo trabajamos con esta fórmula? Si ustedes se fijan, va a considerar los coeficientes A, B y C. Entonces, con eso vamos a trabajar, pero en la siguiente clase. Ahora vamos a trabajar con el método de factorización, por lo tanto, lo que necesitamos obviamente es recordar cómo se factorizaba. Vamos a recordar estos 3 casos de factorización que son los más utilizados. Vamos aquí. Primer caso de factorización que aprendimos juntos. Polinomio con término común. Entonces, si tengo un polinomio cualquiera en el cual se vayan repitiendo algunos términos, por ejemplo, entre 5 y 10, ¿cuál es el mayor divisor entre 5 y 10? El 5. Después buscaba entre las letras. ¿Hay letras que se repiten? En este caso no, por lo tanto no lleva letra. Ya solamente el 5. Colocábamos paréntesis, 5 por cuánto me da 5p. Faltaba la p. Más 5 por cuánto me da 10. 2 y le agregamos q. Ahí factorizamos el primer término. ¿Okay? Segundo ejemplo. Un trinomio. Veamos los coeficientes numéricos primero. 7, 8 y 10. ¿Hay alguno que los divida a los 3? No. Ahora, b cubo y b cuadrado. Siempre aquí colocábamos la letra con el menor exponente presente en el polinomio. Entonces, este b elevado a 1, b elevado a 3, b elevado a 2. El de menor exponente, b elevado a 1. Ese quedaba afuera, abríamos paréntesis y nos empezábamos a devolver. b por cuánto me da 7b. Ahí. Menos b por cuánto me da 8b cubo. Me falta el 8 y b por b cuadrado que me daba el b cubo. Más b por cuánto me da 10b cuadrado. Me falta el 10 y b por b que me da b cuadrado. Uno más largo. Factores, o sea, coeficiente numérico. 10, 2 y 4. Un número que los divide a los 3, el 2. Entonces dejo el 2 afuera. Veo los factores literales. b cuadrado, b cubo. Como se repiten los 3, el b con menor exponente. b. c cuadrado, c cubo. Como se repiten los 3, el de menor exponente. Y me empiezo a devolver. Abro paréntesis, 2 por cuánto me da 10, 5. Ya está el b, ya está el c, no coloco nada. Más 2 por cuánto me da 2, 1. Entonces aquí podían colocar el 1 o no colocarlo. b por cuánto me da b cuadrado, b. c por cuánto me da c cuadrado, c. Menos 2 por cuánto me da 4, 2. b por cuánto me da b cubo, b cuadrado. c por cuánto me da c cubo, c cuadrado. Y ahí está factorizado. Aquí, esta hay dos maneras de hacerlo. Primero, puedo tomar simplemente el número en positivo, ejemplo 4, 8 y 12. El mayor de ellos que divida a los 3 coeficientes numéricos es 4. ¿Ya? Ahí dejamos el 4. Entre a cuadrado, a cubo y a la cuarta, el menor, a cuadrado. B cuadrado, B cubo, B a la cuarta, el menor, B cuadrado. C cubo, C a la cuarta y C a la cuarta, C cubo. Y me empiezo a devolver. Abro paréntesis, esto que está aquí, ¿por cuánto me da? Lo mismo pero en negativo, por un menos 1. Esto que está aquí, ¿por cuánto me da? Esto y en negativo, primero más por menos, para que me dé menos, ¿cierto? 4 por 2 me da 8. Aquí tengo una cuadrado y tengo que tener a cubo, por lo tanto me falta solo una A.
Ahí tengo b cuadrado y me tiene que dar b cubo, me falta una b. Tengo c cubo y me tiene que dar c a la cuarta, me falta una c. Menos 4 por cuánto me da 12. Ahí está. A cuadrado, para que se transforme en a la cuarta, le faltan 2. B cuadrado para que se transforme en b a la cuarta, le faltan 2. C al cubo para que se transforme en c a la cuarta, falta 1. Esa es una manera. La otra manera es tomando el mismo coeficiente numérico, pero con negativo. Ahí, con negativo. Ahí me van a cambiar los signos que vienen después. Porque digo, menos por más me da menos. Menos por más me da menos. Menos por más me da menos. Entonces, si lo hago con el positivo, adentro quedan los mismos signos que estaban ahí. Si dejo el negativo afuera, me cambian todos los signos de adentro para que se mantenga el igual. Ahí me falta el título. Segundo caso de factorización, diferencia de cuadrado, que era el más simple de todos. Diferencia de 2 cuadrados era suma por diferencia de las raíces cuadradas. Raíz de 9 es 3, raíz de x cuadrado es x. Uno con más y el otro con menos. Se acabó. Diferencia de cuadrado, suma por diferencia de las raíces. Raíz de 81, raíz de 4x a la cuarta. Uno con más, uno con menos. Raíz de 144, raíz de 121, raíz de w a la cuarta, w cuadrado por w cuadrado me da w a la cuarta, y a la sexta, z al cubo por z al cubo me da c a la sexta, q a la quinta por q a la quinta me da q a la décima. Tercer caso de factorización, trinomios cuadrados con término común. ¿A qué se refería eso? Ahí. Trinomios, ¿sí? Trinomios, que venían de trinomios que tenían un término en común. ¿Cómo se factorizaba esto? Primero lo ordenamos. Que tenga el cuadrado elevado a 1 y término libre. Tiene que estar así para poder factorizarlo. Entonces, sacamos la raíz de i cuadrado. Separamos en dos binomios. I por i me da i cuadrado. ¿Qué signo colocaba aquí? Colocaba siempre el primer signo presente. Luego multiplico los signos. Más por menos y me da el signo de aquí. Buscábamos dos números que multiplicados nos dieran 20 y sumados nos dieran 8. Sumados o restados. Si estos signos son distintos, restados me tienen que dar 8. Si estos signos fuesen iguales, sumados me tendrían que dar 8. Entonces 10 por 2 me da 20 y 10 menos 2 me da 8. Así se buscaba. Segundo ejemplo. Trinomio ordenado. Saco la raíz de z cuadrado, z y z. Primer signo se repite. Más por más es lo que va aquí. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. 3 por 2 da 6, 3 más 2 da 5. Siempre es multiplicado y sumado, o restado. Tercer ejemplo. Separo. Dos paréntesis, i por i que me da i cuadrado. Primer signo lo repito. Después menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den 16 y que sumados me den 8. 4 por 4 es 16, menos 4 me da menos 8. Lo mismo aquí, separo en dos binomios, raíz de x cuadrado, primer signo lo repito, multiplico los dos signos y es lo que va aquí. Que multiplicados me den 25, que sumados me den menos 10. Y otro. Y aquí uno de los que le puse en el ejemplo, antes, al principio. Entonces, si quieren, primero factorizan por el negativo. En este caso es más fácil así. Multiplicar primero por el negativo, o sea, factorizar primero por el negativo, como si tuviesen un menos 1. Dejan el negativo afuera y arreglan aquí. Se quedaría todo igual, pero con los signos cambiados. Menos por más menos por menos más, y menos por menos más. Y van a factorizar solamente esto, si no, se van a enredar con el signo. Entonces dejan el negativo afuera y factorizan esto de aquí.
y por y queda y cuadrado, el primer signo tendríamos que colocarlo ahí, y después menos con menos más. Bueno, lo coloqué ahí y el otro ahí, en el fondo de lo mismo orden. Es para que ustedes mantengan un ritmo, una rutina y no se vayan a equivocar en los signos. Supongamos que esto va aquí y esto va allá, da lo mismo. Entonces busco dos números que multiplicados me den 10 y sumados me den 9. En realidad restados porque aquí tengo dos signos distintos. Multiplicados me den 10 y sumados me den 9. La tabla del 1 es la más difícil porque uno nunca piensa que me va a salir un 1. Entonces es 1 por 10 queda 10 y 1 menos 10 queda menos 9. Otro. Aquí habíamos factorizado por el menos 1 primero. Aquí vamos a factorizar. La idea es que quede algo al cuadrado solito, sin un 3 por, un 2 por, un 4 por. ¿Ya? La idea es que quede solito. Entonces vamos a factorizar por 3. 3 por x cuadrado, 3 por 3 que me da 9 y 3 por 2 que me da 6. Una vez que tengo eso solito, el 1x cuadrado solito, factorizo por la regla que estábamos viendo. Entonces separo en x por x, primer signo lo repito, menos por más, menos. Ese 3 lo mantengo ahí, ya no juega. Sería que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. Luego, la tabla más difícil, 2 por 1 es 2, 2 más 1 es 3. ¿Ya? Ahora. Hasta ahí tenemos los tres casos de factorización que vamos a recordar que son los más utilizados. Vamos entonces a ver cómo, mediante esas factorizaciones, logramos resolver una ecuación cuadrática. Ahí tengo una ecuación cuadrática. Ordenamos el polinomio. Si no está ordenado, se tiene que ordenar. Entonces, que sea el x cuadrado, bx más c igual a 0. Siempre. Luego, factorizo eso. Factorizo. Recordad que era un trinomio. Por lo tanto, separo en dos binomios. X por x que me dé x cuadrado. Uno con menos, el otro con la multiplicación de los signos, más. Entonces ahí dice factoriza el polinomio según corresponda, con cualquiera de los tres casos que sirvan. Que multiplicados me den 6 y restados me den menos 1. 2 por 3 da menos 6 y 2 menos 3 me da menos 1. Ahí está factorizado. Ahora vamos a resolver recién la ecuación cuadrática. Hay una propiedad, miren aquí primero, que dice que si yo tengo un producto que me dé 0, si hay algo multiplicándose y me da 0, significa que cualquiera de esos dos números es 0. Para que el producto sea 0, o este 0 o ese 0. Entonces, por ejemplo, si este es 0, 0 por ese de aquí me da 0. O si este de aquí es 0 por el A, también me va a dar 0. Entonces, cuando un producto es 0, significa que cualquiera de los dos números era 0. Si no, no me va a dar 0 el producto. Entonces, apliqué esa propiedad aquí. Ahí tengo un producto. Acuérdense que no es necesario escribirlo. Como el producto me da 0, por lógica y por la propiedad que es lógica, ya sé que o este binomio era 0 o ese binomio era 0. Entonces me quedan dos mini ecuaciones lineales por resolver. Entonces, si este binomio era 0, acuérdense que para despejar la x, este pasa al otro lado negativo, me quedaría entonces que esa x valdría menos 2. Quiere decir que si esa x es menos 2 más 2, esto daría 0, y luego todo esto se va al carajo y da 0. O, por otro lado, si el otro binomio era 0, significa que la x que voy a obtener mandando el 3 al otro lado positivo sería 3. Significa que si ese fuese un 3, al restar con 3, esto es 0, multiplica para allá, se va al carajo y me da 0. Es decir, hay dos números que si yo los reemplazo aquí, me da 0. Hay dos soluciones entonces. Esta ecuación tiene dos soluciones. Voy a volver ahí. Repito, esta ecuación tiene dos soluciones, dos posibles soluciones. O es menos 2 o es 3 para que me dé 0. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo sé que lo hice bien?
La única manera de comprobar esto es tomando cada solución que me dio, reemplazarla en la ecuación y que me dé 0. Entonces, mi primera solución, la primera que encontré fue menos 2. La reemplazo en cada lugar que aparece el x, como es menos 2 y va al cuadrado, le pongo ahí el paréntesis, menos el menos 2, menos el 6. Entonces eso me da 4, menos con menos me da más 2, bla, 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 0. Quiere decir que esa solución estaba bien calculada. El otro, reemplacé la otra solución que me dio. 3 elevado a 2, menos 3, menos 6. Hago los cálculos y llego a que un 0 igual a 0, por lo tanto esa solución también estaba bien calculada. Así, se dice que el conjunto solución de la ecuación cuadrática que se planteó está conformada por dos valores, el menos 2 y el 3. Toda ecuación cuadrática tiene a lo más 3, o sea, 2 soluciones, como máximo 2 soluciones. Otro ejemplo. En este caso, ¿se acuerdan lo primero que había que hacer? Ordenar el polinomio. Dejar algo, la incógnita al cuadrado, la incógnita elevada a 1, el término libre igual a 0. Ahí. Entonces cambié de lado, el menos 7 pasó a más 7, el más 8 pasó a menos 8. Luego, factorizo por la técnica que corresponda, en este caso es un trinomio. Por lo tanto, separo en dos binomios, uno con menos, el otro con el resultado de la multiplicación de los signos, que multiplicado me den 7 y sumado me den 8. Ahí está. Aplico la propiedad que me dice que si tengo un producto que da igual a 0, entonces cualquiera de los dos binomios podría ser 0. Resuelvo la primera mini ecuación, resuelvo la segunda mini ecuación, significa que, según lo que yo hice, esa ecuación tiene esas dos soluciones. Compruebo, reemplazando los valores que me dieron. Si reemplazo el 1 al cuadrado menos 8 por 1 más 7, llego a que 0 es igual a 0, por lo tanto está bien calculada esa solución. Reemplazo la segunda, llego a un 0 igual a 0, por lo tanto está bien calculada la solución, así la ecuación cuadrática tiene dos soluciones posibles, o sea, para esos dos valores la ecuación da igual a 0. Otro ejemplo, ya está ordenado, el x elevado a 2, x elevado a 1 y término libre. Pero no está el x cuadrado solito aquí, aquí siempre debiera ir un 1 para poder factorizarlo según lo que recordamos, ¿ya? Porque había otra técnica que era más larga, pero eso no la vamos a usar. Entonces, vamos a usar solamente cuando parte del x cuadrado, un x cuadrado. Como no lo tiene, me fijo que aquí está el 2, el 6 y el menos 20. Sería el primer caso de factorización cuando tendríamos un término en común. 2 por 1 me da 2, 2 por 3 me da 6, 2 por 10 me da 20. Ahora recién, como está el 1x cuadrado solito, factorizo ese trinomio. El 2 va a esperar, y factorizo aquí. Mantengo la suma, más por menos menos, los multiplicados me den 10, restados me den 3. Aplico propiedad, aquí tengo tres términos. Ese puede ser 0, o este puede ser 0, o ese puede ser 0. ¿Ya? Para que el producto me dé 0, cualquiera de esos tres términos podría ser 0. Pero, ya sé que el 2 no es 0. El 2 es 2, no es 0, está clarito. Entonces esa solución no me sirve, la elimino, no juego con ella. La dejo a un lado. Voy a trabajar con las otras dos ecuaciones. Tengo dos soluciones y tengo que verificar si esas dos soluciones están correctas. Por la comprobación. Reemplazo los valores que encontré. Si me da algo distinto, significa que hice mal la factorización o calculé mal la ecuación, algo hice mal entre medio. ¿Ya? Vamos a aplicar un problema de planteo. Entonces, antes de hablar de la aplicación al problema de planteo, se dan cuenta de que ya están resolviendo ecuaciones cuadráticas mediante un método conocido.
Hasta el momento no hemos visto nada nuevo, solamente estamos aplicando lo que ya sabíamos del año pasado para resolver ecuaciones cuadráticas. Ya resolvemos ecuaciones cuadráticas. Aplicamos ahora un problema de planteo. Siguiente desafío, determinar un número tal que el cuadrado de su antecesor sea igual al triple de ese número menos 5. Antecesor es el número que viene antes de. ¿Okay? Entonces, voy a colocar los datos. Estoy hablando de un número que no conozco, por lo tanto le pongo X. Además de no conocerlo, me hablan de su antecesor. Si este es el número, el que viene antes es menos 1. Por eso le puse X menos 1. Planteo la ecuación utilizando lo que me dice esa situación. Entonces me dice que el cuadrado de su antecesor, ahí está, el cuadrado de su antecesor sea igual al triple de ese número, menos 5. ¿Recordamos cómo desarrollábamos el cuadrado de binomio? Es el primero al cuadrado, menos, o sea, más el doble de primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Todo lo que esté aquí lo mando al otro lado para ordenar la ecuación cuadrática. Siempre tiene que estar igualada a 0. Reduzco los términos semejantes, sumo los números solitos, aplico la factorización para trinomio, separo, calculo y entrego una respuesta después de haber comprobado que las soluciones me den correctas. En este caso lo reemplacé aquí. Por lo tanto, lo que me daba aquí me tenía que dar igual a lo que me daba acá. Al reemplazar el 2, no, al reemplazar el 3, a este lado me da 4, y al reemplazarlo aquí me da 4. Por lo tanto, los números son 3 y 2. ¿Ya? El número es 3, podría ser 3 y 2, y me da eso. Los números. Bueno, ¿cuáles son los números? Hay dos números que satisfacen esa igualdad, o el 3 o el 2. Actividades de la página 104 del texto guía. Primero, factorizar. Ver que estén ordenados, factorizar. Una vez que se factorizó, lo resuelven y encuentran las soluciones. Problema de planteo. Acá los datos, cuando estamos hablando de problemas geométricos, los datos se ponen en el mismo dibujo. Hacen un rectángulo, colocan los datos sobre el dibujo y ahí pueden plantear la ecuación. Otro más, perímetro del triángulo, rectángulo. Recordad que la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. Y con eso ya tendríamos la primera parte de la resolución de las ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Qué es importante de acá? Esta propiedad nueva, que cuando un producto da 0 significa que cualquiera de los dos factores era 0. Y ¿cómo factorizábamos un trinomio? O sea, lo mismo que ya vimos, lo tenemos ahora escrito de manera más matemática. Los espero en la siguiente clase para poder resolver los ejercicios más que volver a ver el PPT. ¿Ok? Adiós.